Muy buenas, gente. En este tutorial vamos a explicaros muy rápidamente cómo podéis hacer telas, básicamente cómo podéis crear ese tipo de efectos de arrugas, de, de- de situar el grosor de la tela. En este caso con el ejemplo de un estandarte, de una banderola. Vais a ver que es muy sencillo y que con 4 herramientas rápidamente podéis hacer cualquier tipo de capas, faldas, banderas, estandartes, etcétera. Así que vamos a ello. Bien, ¿cómo empezamos con nuestro estandarte? Lo primero, vamos a crear una estructura base, un travesaño horizontal y otro vertical, y para ello insertamos un cilindro, nos vamos al modo edición y lo hacemos Polymesh 3D. Y vamos a rotarlo 90 grados, vamos a escalarlo un poquito, ua. Ya digo que hacedlo del tamaño que vosotros queráis, ahora mismo eso no es importante. Y vamos a duplicarlo, giramos 90 grados y vamos a moverlo aquí. Vamos a hacerlo un poco más alto, sea un estandarte de estos de pie. Y aquí tendríamos nuestra estructura base. Bien, ahora, ¿cómo metemos una tela? Lo que vamos a hacer es insertar un plano 3D. Bien, lo primero, fijaos que este plano solo tiene una cara. Para ver las dos caras, tenemos que ir a Display Properties y clicar aquí, en Double. Y ahora ya podemos trabajar con más facilidad. Ahora, nuestra tela tiene que agarrarse al travesaño horizontal. Es decir, tenemos que hacer que uno de los extremos envuelva este cilindro horizontal. Para ello se puede hacer de muchas formas. Yo voy a decir un truquillo que es muy rápido, muy sencillo, que se basa en un tipo de formación llamado S-bend. Fijaos, simplemente vamos a enmascarar estos dos últimos, cambiamos y vamos a moverlo un poco, no demasiado. Simplemente que este, este polyloop sea un poco más ancho que el resto. Bien, y ahora vamos a hacer el S-bend en X, porque este es el eje X. Nos interesa que se doble, ¿no? Envuelva ese eje. Y vamos a empezar. Fijaos, ¿veis? Lo que haría si estuviera todo pegado, irían a filo. Así lo que hacemos es que tenemos esto, digamos que envuelve al eje X y tenemos todavía margen para ahora estirar. Ya veréis, es muy sencillo. Esto decirlo es un poco extraño, perdón. No hay que girar aquí, hay que girar en este eje. Lo movemos hasta que tengamos esa línea en vertical y vamos a situarlo. Fijaos que siempre, si el eje no lo tenéis para facilitar, podéis, perdón, podéis hacer con Alt y lo tendréis en los ejes generales X y Z. Vemos aquí, vamos a escalarlo hasta que sea del tamaño que nos interesa, un poco, y ahora dejamos solo elegido esto, estiramos y escalamos. A ver, perdón, y así. Ya digo que esto, el decirlo es más complicado que hacerlo. Simplemente practicad un poquito y rápidamente ya veréis lo fácil que es envolver. Podemos escalarlo un poco para que sea más ajustado y aquí lo tendríamos. Ya tendríamos nuestra tela cogiendo al travesaño. Como todo, ¿eh? Podéis dedicar más tiempo y os quedará mucho mejor, sin duda. Entonces, con esto, ahora mismo esta malla no nos serviría porque si os fijáis, aquí tenemos muy poca geometría. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es hacer un Z-remesher. Rápidamente, ¿veis? Nos recupera geometría en esta parte del estandarte. Ahora, con esto así, podéis hacer, ya digo, cada uno es un mundo. Podéis tener este estandarte de esta forma, rectangular, o incluso podemos darle algún tipo de corte. Recordad que activar simetría es con X y vamos a darle un corte para tener, digamos, un estandarte con cierta forma triangular. Bien, ahora, ¿cómo empezamos a hacer arrugas para que ese estandarte tenga vida, ¿no? Tenga un poco más de gracia? Vais a ver que es tremendamente sencillo. Con el pincel estándar vamos a darle un tamaño apropiado, vamos a quitar la simetría
Y fijaos, simplemente clicáis y empezáis a hacer ciertas curvas. ¿Veis? Vamos a empezar a crear arrugas. Podéis darle un poquito más de intensidad para que esas arrugas sean más acentuadas. Jugad con salientes, entrantes, es decir, darle vidilla. O sea, esto es como todo. Este tipo de programa tiene mucho de arte, mucho de ir probando cosas. ¿Veis? Ya tenemos nuestro principio de curvas bastante acentuadas. Bien, podéis darle, por supuesto, un poco de smooth, por si queréis. Y ahora vamos a situarlo mediante la herramienta mover elástico. Si os fijáis, siempre podéis elegir pinceles con el teclado. O sea, si pincháis y le dais a M, os quedarán todos los que empiezan por M. Y vamos a elegir mover elástico. Aumentamos y vamos a situar nuestra banderola. ¿Entendéis? Muy sencillo. Vamos a darle ciertos giros para darle, lo que digo, la naturalidad, ¿no?, del viento golpeando una tela. Podéis incluso mover esto, darle un poco de peso. Es decir, podéis jugar todo lo que queráis, simplemente con esas dos herramientas. Con mover elástico y con el pincel estándar. Fijaos, vamos a darle un poquito más. Ahí lo tendríamos. Como todo, ¿eh? O sea, tampoco os paséis, porque es muy posible que termine dejando de ser natural ese golpe de viento. Pero ya digo, fijaos lo tremendamente sencillo que es. Que, por ejemplo, ¿queréis que es lo típico que esta parte tenga huecos? Es decir, que vaya haciendo entrantes y salientes. Pues simplemente cogéis y cortáis. Un poquito más, vamos a darle para que tenga más margen. Así. Y así, por ejemplo. Fijaos, ¿veis lo sencillo que es? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el problema? Si os fijáis, esto no tiene grosor. Es decir, vais a tener una malla que es un poquito irreal. O sea, esto no tiene, la tela ahora mismo no tiene ni siquiera 1 milímetro, es nada. ¿Cómo podéis darle espesor a las telas? Y en todo caso, así ya lo sabéis, para cualquier otro objeto. Vais a ver que también tiene una forma extraña, ZBrush, de hacerlo. Tenéis que fijaros en esta opción, Morph Target. Lo que vamos a hacer es almacenar el estado actual de la tela. Y ahora vamos a irnos a deformación y vamos a inflarlo. Inflarlo un poquito, pues 10, 15, lo que vosotros veáis. Como veis, no se está inflando. Ese inflar, al ser un plano, lo único que hace es desplazarlo. Pero nosotros hemos almacenado antes de la deformación. Y podemos tener esta opción, que es crear la diferencia entre el estado almacenado y el estado actual de la malla. Clicáis y no os hace nada. En verdad sí que os hace. Lo que os pasa es que os ha creado ese malla diferencial en una nueva herramienta. Entonces lo único que tenéis que hacer es, en estas subtools, vais a darle a insertar e insertáis ese objeto morph. Fijaos, ¿veis? Desactivamos la antigua y ahora sí que tenemos grosor. Y con esto ya tendríamos nuestra tela, nuestro estandarte. Ya digo que practicad, o sea, podéis hacer múltiples juegos, o sea, con esto se pueden hacer capas, se pueden hacer faldas, vestidos. Al final tiene mucho de escultura el ZBrush. Estáis jugando con arcilla. Siempre lo digo, muchas veces tienen más ventaja la gente que ha tenido esa formación de Bellas Artes que los que venimos de 3D Studio y de programas más técnicos. Con esto yo creo que podemos ya terminar este tutorial. Ya sabéis que si tenéis cualquier pregunta, entiendo que hay cosas que igual explico muy rápido, pero también es la filosofía de estos tutoriales. Y ya nos vemos en los siguientes. Un saludo.